Hola gente, bienvenidos un día más a MJ Helping. Hoy tenemos un vídeo especial. Vale, vamos a empezar por los tonos grises. ¿Por qué gris? Porque gris es el color más demandante de este tipo de maquetas, naves, a modo, vamos a decir, grande, es gris, ¿no? Vamos a empezar por esta zona. La tenemos de muestra. Y bueno, no os lo he dicho, pero bueno, obviamente cuando haga las patas doble, haré lo mismo. Va a ser lo mismo, solo que va a estar todo en una pieza. Vamos a darle toda la base. Esto es lo que vendría, esta zona es la que viene dentro del halcón, ¿vale? El tren de aterrizaje. Entonces vamos a darle todo lo que podamos de gris y ahora vamos a jugar un poco con los tonos metálicos, con los tonos, ya os dije, rojo y azul, el negro también. Vamos a hacer un poquito esa modalidad para que quede, principalmente darle un mayor realismo. Solamente un par de manitas para que quede bien a juego con lo que tenemos. Bueno, pues ya le hemos dado más o menos la base gris y luego seguiremos con el gris por aquí abajo, pero bueno, vamos de aquí para arriba, ¿vale? Venga, vamos a dejar esto en negro en estos pistones o en estos amortiguadores y esto le está dando un toque súper realista. Si no fuera a ponerlo, el tren de aterrizaje pues a lo mejor ni los pintaba, pero como hemos decidido ponerlo, porque los soportes son, aparte de ser descomunales, son un poco peligrosos para ciertas paredes. ¿Veis? Ahí queda este negro y ahora le vamos a pintar este también. Esto es una idea, ¿vale? Cada uno, por supuesto, puede coger los colores que más quiera y pintarlo. Puede optar por lo realismo, puede optar por darle más colorido o lo que quiera, pero vamos, es un mundo, la pintura es un mundo. ¿Vale? Ahí tenemos los pistones, bien de negro. Interior de aquí vamos a darle el metalizado. Vamos a dar bastante metálico a todo. ¿Veis cómo le va dando otro tono, eh? Luego daremos otro repasito a lo que haya que repasar. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y continuamos con el metalizado en todo lo que es la estructura, vamos a decir la pata principal, hasta el pie. Como veis, no tenéis que ser tampoco expertos en pintura, solamente tener un poquito de pulso, un poquito de paciencia y ya está, irle dando por las zonas que vayáis viendo. O sea, yo no soy ningún experto en pintura, ya os lo digo. Los ejes también es bueno darle de metal, ¿vale? Todo lo que atraviesa sea metálico. ¿Veis qué chulada? Esa es la visión que yo tengo, ¿eh? Este calzo, este pie, que es lo que hace que sería lo que avanza así, que no es el caso, me recuerda al robot ATT, al vehículo ATT, mejor dicho. También esto lo voy a hacer, esto lo pinto metálico como aquí, ¿vale? Y lo demás gris. La rejilla esta protectora, me imagino que es para que no le dé el polvo, ni las piedras, ni nada, y han puesto este tipo de rejilla, ¿no? Y tenemos que llegar hasta justamente eso. Tenemos que pasar por aquí y darle hasta el pie, lo que es el pie, ¿vale? Y el pie va a ir de gris. Vamos a darle aquí a la punta del pie y nos va a quedar muy bien, gente, muy bien. Lo más realista posible. ¿Veis? Como ya va tomando color, ¿eh? Nunca mejor dicho. No pintemos las tuberías, vamos a decir, porque esas van a ir de otro color. Esto obviamente también quien quiera puede ir al detalle. Está el típico, puede darle hasta el detalle, pintar cada tornillo, cada marca, cada agujero. Pero bueno, tampoco le veo yo que tenga mayor importancia, puesto que casi no se va a ver. La pata o el pie, lo que queráis, como lo queráis llamar, no se va a ver prácticamente, así que no tiene mucho sentido tirarte 2 horas con algo que, para mí, que casi no se va a ver, es lo que menos se va a ver. ¿Vale? Pintamos también aquí un poco el frontal. La parte de abajo, obviamente no la voy a pintar. Esto no lo voy a pintar porque esto va al suelo. O sea, esto ya lo dejo de forma natural, lo que es. Tiene aquí como unos sensores para cuando esté en el suelo y ya está. Ahí se queda su parte natural.
Es un vídeo muy chulo, muy relajante el que estamos haciendo hoy y algo que, oye, pues si le puede dar más realismo y ganar un poquito más en lo que es el tema del halcón milenario, por supuesto, estamos para ello, ¿no? Ya os digo que aquí en teoría esto es el pie, así que aquí es donde va a rasparse, va a arañarse. En la vida real sería... literalmente no tendría ni pintura porque estaría destrozado de tantos planetas que ha ido el halcón, aterrizado en diferentes terrenos, ¿no? Vale, pues así va quedando, muy bonito, muy realista. Y ahora vamos a hacer un poquito, bueno, este gris que me olvidé de darle aquí, se le puede dar un repasito porque siempre se queda alguna línea o alguna mancha. También os recomiendo tener varios calibres de pinceles porque hay zonas que queremos que sean más, vamos a decir, más gruesas, que hay que darle más grueso, y otras menos gruesas, ¿no? Bueno, pues esto vamos a hacerlo idéntico a este, ¿vale? Entonces vamos a pintar de azul esta tubería que sobresale. No os preocupéis si os salís o algo porque luego se le puede dar otro repasito. La tubería de frente, esta que va para la corta, vamos a decir, también la vamos a pintar de azul. Vale, jugamos un poquito con romper el tono de metal gris y negro. Ahí lo tenemos. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con la tubería de al lado y la vamos a hacer en rojo. Ya veréis qué chulo queda. Y el rojo también que vamos a poner aquí en el pie. Hay que tener cuidado porque a veces si nos pasamos mucho de pintura manchamos lo que no tenemos que manchar. Bueno, gente, después de bastante tiempo Mimi me ha estado ayudando, las cosas como son. Mirad qué acabados más chulos. Las zonas plateadas o metálicas, porque esto viene así, ¿vale? Viene de aquí hacia abajo. Y las tuberías, o sea, hemos querido dar ese toque rompiendo un poquito el tema de los colores oscuros. Ha quedado espectacular. Ya cuando hagamos el siguiente vídeo, y por supuesto me quiero olvidar de esta doble, pata doble, mirad qué bonito, ¿eh? Todos los detalles, los pistones metalizados, las tuberías rojo y azul, aquí igual. Tiene mucho trabajo, parece que no, gente, los protectores de polvo o de gravilla, creo yo que será eso, ¿vale? Para cuando aterrice en ciertos lugares escabrosos, zonas grises, muy bonito, ha quedado espectacular. Vale mucho la pena invertir esto en tiempo y más si vais a ponerle en una base aterrizado, ¿vale? Así que, gente, solo por este esfuerzo creo que unos likes, suscribiros al canal, activar la campanita, no os olvidéis de compartirlo, de esta maravilla de maqueta que estamos haciendo, subtitulado a más de 70 idiomas. Ya terminamos este especial por ahora, y nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe. Hasta luego.